La llamaban la lechería del ferrocarril, hasta que su queso alimentó al pueblo todo el invierno. Solían reírse cuando el tren reducía la velocidad cerca del poste 47. Desde las ventanas, los pasajeros veían una franja estrecha de tierra junto a las vías oxidadas, un lugar que casi todos ignoraban, un pedazo de grava, hierbas silvestres y un viejo cobertizo de madera inclinado, como si estuviera cansado de seguir en pie. Y a un lado, cada mañana, estaba Thomas Hale con las mangas arremangadas, saludando no al tren, sino a las vacas detrás de él. Ahí está la lechería del ferrocarril, bromeaban los conductores. Ese hombre cree que puede sacarle la vida a una línea muerta. Thomas escuchaba las risas. Siempre las escuchaba. Pero aún así, seguía saludando. Thomas Allen no había planeado esa vida. Hubo un tiempo en que fue empleado de estación en un pueblo activo del Medio Oeste, donde los trenes llegaban puntuales y el futuro parecía seguro. Luego, la ruta fue desviada, la estación cerró y el pueblo comenzó a vaciarse lentamente, como una historia que nadie terminó de leer. Las familias se fueron. Los negocios bajaron sus cortinas. Los inviernos se volvieron más largos, o tal vez solo más solitarios. Thomas se quedó porque alguien tenía que seguir creyendo en ese lugar, y porque su esposa, Eleanor, estaba enterrada en una colina desde donde se veían las vías. Mientras pasen trenes, solía decir ella, seguimos conectados con el mundo. Después de que Eleanor murió, el silencio de la casa se volvió insoportable. Thomas vendió lo poco que tenía y compró 2 vacas a un granjero que se iba al oeste. Construyó el cobertizo con sus propias manos, usando madera recuperada del andén abandonado de la estación. La tierra no servía para sembrar, pero el pasto crecía terco junto a las vías, alimentado por el agua de lluvia que se acumulaba entre los rieles. Aprendió a ordeñar, a limpiar, a hacer queso con libros viejos que Eleanor había amado. Ella creía en las cosas lentas, el queso que madura con el tiempo, las cartas escritas a mano, la bondad que no se nota de inmediato. Al principio, la gente se burlaba sin pudor. Queso del ferrocarril, decían. ¿Quieres envenenar a la gente? Otros se reían en silencio, negando con la cabeza al pasar. Los trenes rugían, sacudiendo el cobertizo, pero nunca lo derribaban. Thomas tomó eso como una señal. Su queso no era perfecto. Algunas ruedas se agrietaban. Otros lotes quedaban más fuertes de lo que él quería. Pero siguió adelante, porque cada tarde, cuando el sol caía y las vías brillaban como cobre caliente, sentía a Eleanor cerca, como si aprobara cada esfuerzo. Entonces, un otoño, algo cambió. El pronóstico del invierno llegó temprano ese año, oscuro y severo. El ayuntamiento advirtió sobre la escasez. Las rutas de abastecimiento ya no eran confiables y el costo del combustible había subido. La gente empezó a preocuparse primero en silencio, luego en voz alta. Los estantes del supermercado se vaciaron. La leche escaseó. El queso, antes algo secundario, se volvió un lujo. Fue entonces cuando la señora Álvarez tocó la puerta del cobertizo de Thomas. Ella llevaba el pequeño restaurante cerca de la carretera, uno de los últimos negocios que seguían abiertos. Tom, le dijo, usando el nombre que solo los viejos amigos recordaban, escuché que tienes queso. Queso de verdad. Él asintió, dudando. Un poco. Ese día compró 3 ruedas. A la semana siguiente, 5 más. La noticia se corrió, ya no en forma de burlas, sino en susurros de alivio. Se derrite precioso, decía alguien. Dura bastante, comentaba otro. Sabe a cuidado, dijo un anciano, sorprendiéndose a sí mismo. Para noviembre, la nieve llegó temprano y con fuerza. Los trenes se retrasaron, luego se detuvieron por completo. La carretera quedó cubierta de hielo. Las entregas no llegaron. El miedo se coló en el pueblo como el aire frío por las ventanas viejas. El restaurante seguía abierto, apenas. Las familias racionaban lo que tenían. Thomas contó sus ruedas de queso a la luz de un farol. Las había estado guardando, planeando venderlas poco a poco para que duraran todo el invierno.
Esa noche soñó con Eleanor de pie junto a las vías, el abrigo bien cerrado, la mirada dulce pero firme. No se puede vivir solo de esperanza, le dijo. Hay que compartirla. A la mañana siguiente, Thomas cargó su carreta. Fue de puerta en puerta, ofreciendo queso sin pedir nada a cambio. Páguenme cuando llegue la primavera, decía. Algunos protestaron. Otros lloraron. Unos cuantos eran demasiado orgullosos para aceptar, hasta que el hambre suavizó sus palabras. Dejó queso en la iglesia, en la escuela, en la estación de bomberos. Dio más a las familias con niños y lo último al restaurante, para que la señora Álvarez pudiera seguir sirviendo comida caliente cuando ya no quedaba nada más. A mitad del invierno, el cobertizo de Thomas estaba casi vacío. Sus vacas estaban más delgadas, pero él las cuidaba como si fueran familia. Comía menos para que ellas comieran más. El pueblo lo notó. Le llevaron heno. Alguien enderezó el cobertizo. Otro arregló la cerca. En silencio, sin discursos, la gente empezó a devolver lo que había recibido. Cuando la nieve finalmente comenzó a derretirse, los trenes regresaron. El primero redujo la velocidad al pasar por el poste 47. El conductor se asomó por la ventana. Esta vez no se rió. Se quitó el sombrero en señal de respeto. Esa primavera, el pueblo organizó una pequeña fiesta junto a las vías. La llamaron la Feria de la Lechería del Ferrocarril, aunque alguien corrigió el letrero porque estaba mal escrito. Thomas sonrió ante el error. Ahora lo entendía, había sido un diario después de todo, escrito no con palabras, sino con actos de cuidado.